Hola amigos, soy Domingo y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de la abundancia. Y pues no es que yo sea un experto del tema, la realidad es que me falta bastante y pues la verdad, bueno, lo que sí puedo hacer es platicarles del proceso que he tenido yo. Y pues quiero platicarles que la verdad es que yo tenía relacionado en la cabeza que para ganar dinero tenías que partirte la madre, ¿no? Y entonces es algo que no es muy agradable. Entonces, inconscientemente, lo que yo hice o lo que hacía era cuando algo no te gusta, lo alejas, ¿no? Y entonces eso me pasaba con el dinero. Como yo lo relacionaba con una sensación de tener que matarte todo el día, tener que matarte un chingo, para mí era mantenerlo lejos, ¿no? Entre otras formas de pensar inconscientes que de repente tienes, ¿no? Por ahí hay Jürgen Klarik lo comenta y seguramente muchas otras personas que han que saben acerca del tema. Pero bueno, a lo que iba es que es complicado de repente entender cómo es tu relación con el dinero. Y a lo que iba es que tú puedes escuchar muchos diálogos de la gente cercana. O más bien, este tipo de comentarios los escuchas de las personas que te rodean, ¿no? Los escuchas de tus papás, de tus amigos, en el trabajo, con la gente que te relacionas, ¿no? Y son comentarios tan sutiles como el dinero no crece en los árboles, o comentarios como mis papás decían que eh, el dinero se gana con trabajo duro, ¿no? Y sí, es real, pero es un pensamiento limitante, ¿no? Entonces, eh, tuve que entender cómo era mi proceso de pensamiento, ¿no? De hecho, el tema que les estoy platicando es de este libro. Y este libro se llama Los secretos de la mente millonaria, ¿no? De Ted Hackerberg, ¿cómo se pronuncia? El punto es que en este libro te habla de la relación que tienes tú con el dinero, de cómo te relacionas tú con el dinero. Tú tienes una programación que te lleva a pensamientos, que estos pensamientos te llevan a sentimientos y que estos sentimientos llevan a acciones y tus acciones te llevan a tus resultados. Entonces, este autor menciona algo llamado el proceso de manifestación, en donde él nos dice que tú tienes una programación y que tu programación te lleva a pensamientos y que estos pensamientos te llevan a sentimientos y estos sentimientos te llevan a acciones, dándote resultados. Entonces, cuando lo lees por primera vez, o al menos en mi caso me sucedió así, cuando yo lo leí, pues realmente yo decía, pues qué mamada es esta, ¿no? De que estoy leyendo, me arrepentí de haber comprado el libro porque sinceramente muchos amigos me lo recomendaron, ¿no? Pero conforme fui leyendo el libro, pude comprender realmente cómo era mi relación con el dinero, ¿no? Cómo me manifestaba yo en el dinero. Y una de las razones que te mencionaba era esta, ¿no? En donde yo tenía mi relación, mi concepción con respecto al dinero de esta forma, ¿no? Y pues también hay opciones más complejas con respecto al dinero, ¿no? Por ejemplo, él plantea varias preguntas. Dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes que verdaderamente mereces la riqueza? Creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Te has cuestionado eso? Dice, ¿cuál es tu actitud a pesar del miedo? A pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias. ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? Y bueno, a ver, si
piensas en lo que acabo de leer, podrías darte cuenta que no es tan... no es algo que no puedas comprender, ¿no? Son preguntas que de repente, si tú eres alguien que te gusta pensar, te las cuestionas. Como de repente dice Diego Rusari, ¿no? Que es la meritocracia. Sí, yo comparto un poco la opinión con él. Pero también tiene que ver con tu forma de pensar. Con todo esto que menciona lo que te acabo de leer, ¿no? Fíjate qué importante. ¿Cuáles son tus actitudes a pesar del miedo? La pregunta es, ¿cómo actúas tú cuando tienes miedo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo actúas a pesar de la preocupación? ¿Cómo actúas cuando estás preocupado? A pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias. ¿Cómo piensas? ¿En ese momento eres objetivo o te dejas llevar por tus emociones? Y si lo piensas, no solamente tiene que ver con un tema de dinero, ¿no? Tiene que ver en todas las situaciones que se presentan en tu vida. Cuando tienes un problema laboral, ¿cómo actúas ante los problemas? ¿Eres como yo que de repente huye de las situaciones? ¿Abandonas? ¿O eres alguien que enfrenta las situaciones? Yo estoy en mi proceso, ¿no? Sé que me falta, pero voy en el camino, ¿no? Entonces, cuestiónate esto. Cuestiónate tú cómo actúas ante las situaciones que te presenta la vida, ¿no? Si te enfermaste, si te dejó la novia, si un familiar querido está enfermo, ¿no? Si la economía decayó, ¿cómo actúas? Y lo importante de esto es saber cómo actúas tú en los momentos de las situaciones complicadas que te presenta la vida. Porque si tú no eres capaz de poder ser solvente ante la situación que se te presente, es una de las respuestas que puedes encontrar porque no tienes dinero, ¿no? En algún momento escuchaba a un conocido que pues, quiere trabajar, que quiere que le vaya bien de dinero, pero de repente él me decía que cuando le empezaban a exigir ya no le gustaba, ¿no? Y pues también tener dinero, tener éxito en la vida, tener lo que quieres, implica responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era su nivel de responsabilidad? Pues era nulo, ¿no? Pero bueno, escuchen esto. El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. ¿Te hace sentido? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que tu forma de pensar tiene mucha relación con qué tan próspero eres en tu vida? Y entonces es ahí en donde toma importancia lo que te digo, ¿no? Donde toma importancia esas ideas que yo tenía muy relacionadas con el dinero. Yo creía que tener el dinero era hacer mucho esfuerzo y que era un pedo ganarlo. Y entonces por consiguiente yo no lo podía tener en mi vida. Piénsalo. Creo que es algo importante ahí entenderlo, ¿no? Y obviamente conforme tú seas analítico contigo mismo, crítico, objetivo, puedes comenzar a entender cuál es el problema y por qué tu cabeza piensa como piensa, ¿no? De dónde surge. Porque también dentro del mismo libro nos plantean historias de personas eh, familias que provocó que se separaran por el dinero. Y entonces inconscientemente estas personas, como tienen esta experiencia previa, consideran que el dinero no es algo bueno y por consiguiente no quieren tener dinero en su vida. La única forma de cambiarlo es poderte darte cuenta de este tipo de pensamientos, ¿no? Hasta cierto punto cierta programación, porque la programación tiene que ver más con la experiencia que vives, ¿no? Y esta familia vivió esta experiencia y se quedó programada en su mente y entonces de repente tus pensamientos vienen de tu programación. Y entonces la programación que tienes es, las familias se separan por el dinero. Y entonces tu pensamiento es, no, entonces no quiero el dinero en mi vida. Porque prefiero ser pobre, porque si soy pobre mi familia se va a mantener unida, ¿no? De hecho, ahorita me acabo de acordar de un comentario que mucha gente dice.
que que la gente pobre sí es humilde, ¿no? Y yo te diría que eso es una total falacia. Te puedo decir que sí hay gente rica que no es humilde, pero también te puedo decir que hay gente rica que sí es humilde, ¿no? Y también te puedo decir gente pobre que es muy soberbia. De hecho, podría apostarte que son hasta más soberbios. Y no tanto por ser pobres, sino por las consecuencias de la pobreza. Desafortunadamente, las personas que tienen pobreza viven experiencias muy fuertes en su vida, situaciones muy complicadas, traumas que los orillan a desarrollar ese tipo de conductas tan soberbias. Pero también hay gente humilde también hay gente pobre que es humilde. Pero entonces también hay gente pobre que es humilde y gente pobre que es soberbia, ¿no? Entonces, fíjate cómo ese tipo de pensamientos que parecieran que no tienen trascendencia influyen mucho en tu forma de relacionarte con el dinero. Otro pensamiento también que existe por ahí es: el dinero no crece en los árboles. Este comentario lo que quiere decir de fondo es que para ganar dinero necesitas meterte una putiza, o que el dinero no es fácil de ganar. No, realmente eso es lo que quieren comunicar con este mensaje. Y si te encuentras con alguien así, pues una de dos: o te alejas o no platicas este tipo de temas. Porque en cuanto tú empiezas a platicar con una persona que no entiende este tipo de temas, te va a querer arrastrar a su mierda, ¿no? No está chingón, güey. De por sí la misma vida es complicada como para complicártela más con las personas. Plantea una pregunta: ¿por qué es tan importante tu patrón de dinero? De experiencias en donde la gente tiene mucho dinero y de la noche a la mañana lo pierden, y de los que tenían y la comienzan a perder. Visto desde fuera puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Eso si entras en contacto con grandes cantidades de dinero importante sin estar preparado para ello. Lo más probable es que la riqueza dure poco y que finalmente terminarás perdiéndola. Yo no sé qué piensen de eso que les acabo de leer, pero cuando yo lo leí fue como un putazo al corazón, un balde de agua fría, güey, porque entonces lo que te dice en pocas palabras es que pues, el pedo eres tú, güey, ¿no? Si se te presenta una situación complicada de un mal socio que de repente atravesaste por una situación negativa de dinero, o cualquier situación fuera de ti, o sea, cualquier situación complicada que se presentara, pues realmente el problema no es ese. El problema eres tú. Eres tú que que no estás preparado para recibir cantidades grandes de dinero. Y entonces lo que vas a hacer es, cuando tengas cantidades grandes de dinero, vas a buscar la forma de alejarlos de tu vida. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte entender que más allá del tema de la meritocracia, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver también con que tú no estés preparado, no tengas la capacidad para tener dinero en tu vida. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Déjame tu comentario. Dice: la inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero. Y escucha esto: ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña el hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienes más dinero. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Fíjense, yo en algún momento decía que había entendido
que yo no le tenía miedo al éxito, que yo le tenía miedo a la responsabilidad. Y entonces me dijo alguien, mi querido Domingo, déjame decirte que si le tienes miedo al éxito, porque el éxito implica responsabilidad. Y entonces me hace mucho sentido, ¿no? O sea, en medida que tú seas responsable es la felicidad que tú puedas tener en tu vida, ¿no? Porque si tú consideras que tu felicidad o que tu vida depende de situaciones externas a ti, pues estás perdido, ¿no? Porque siempre vas a ser una víctima de las circunstancias. Entonces, en medida que tú seas responsable de lo que sucede en tu vida, en esa medida eres feliz. Y creo que lo mismo aplica con el dinero, ¿no? En medida que tú seas responsable, en esa medida es que podrás tener más riqueza en tu vida, ¿no? Y a veces tener éxito implica más responsabilidad, porque la mayoría de nosotros queremos los resultados de tener dinero, pero no queremos el esfuerzo que conlleva tener dinero, ¿no? Y muchas veces, y también creo que también tiene que ver mucho con cómo eres tú, ¿no? Pero la realidad es que parte de tener mucho dinero, ser millonario, tiene que ver con que tienes que sacrificar cosas, ¿no? Cosas tan simples como no salir de fiesta con tus amigos el fin de semana, porque te tienes que quedar a estudiar, ¿no? Lo que quieras. Y aunque no seas un profesional, ¿no? Pero si tú entiendes la importancia que tiene aprender, pues comprendes que estudiar te ayuda a tomar mejores decisiones y te da capacidad para generar más resultados en la vida y resolver problemas, ¿no? Que en realidad en las grandes ligas no te pagan por hacer trabajo manual o repetitivo, te pagan por resolver problemas. El punto es que en medida que somos responsables podemos ser dueños de nuestra capacidad de generar dinero. Ya lo recordé. Entonces, lo que les comentaba es que no queremos pagar el precio que implica tener éxito, ¿no? O tener dinero en tu vida. Entonces implica más responsabilidad. Implica que tengas que sacrificar, que tengas que esforzarte, que tengas que trabajar más de 40 horas a la semana, ¿no? Que te desveles, que a veces medio comas, que no convivas con tu familia, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar el precio que conlleva el éxito. Y no solamente en la cuestión económica, sino en la cuestión laboral o en lograr tus sueños, ¿no? A veces lograr éxito en tu vida tendría, a lo mejor que puedas lograr éxito en tu vida tendría que ser que dejaras a tu pareja, ¿no? Porque no está de acuerdo con lo que tú deseas. O que no le dediques tanto tiempo. O que a lo mejor no tengas hijos, ¿no? Pero bueno, no significa que no pueda suceder. Seguramente va a ser más difícil. Pero a lo que voy es que tenemos que sacrificar cosas a veces, ¿no? Para poder conseguir éxito en nuestra vida, ¿no? Y que también menciona algo interesante, que de repente cuando tú llegas ya a cierto nivel, de repente las personas que conviven contigo, con las que convivías, sienten que ya no eres la misma persona, pero la realidad es que cambias, ¿no? Cambia tu forma de pensar. Ya de repente no piensas igual que ellos, ¿no? Y a mí me pasa hoy, ¿no? No estoy diciendo que sea millonario, sé que voy para allá, pero la verdad es que muchas veces eh, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo de aquí de la colonia, ¿no? Y yo convivía mucho con él y platicábamos mucho y nos la pasábamos muy bien, ¿no? Nos reíamos, andábamos de fiesta, hacíamos ejercicio juntos, ¿no? Platicábamos, él me escuchaba, yo le escuchaba. Y de repente, después como de unos 10 años, yo creo, no, no es cierto, es mucho, unos 5 años, que no lo veía, que me fui yo de la colonia.
Y ahorita que regresé, pues fuimos a tomar un café, ¿no? Y entonces de repente platicaba yo con él y me sentía completamente extraviado con él, ¿no? Ya no sentía esa conexión que tenía con él, ¿no? Y lo mismo me pasó con una amiga de la profesional, que de repente nos vimos y éramos completamente diferentes. Entonces creo que cuando tú comienzas a cambiar, eh, de repente ya dejas de encajar como los rompecabezas con tus amigos, ¿no? Con tu gente cercana. Pero bueno, siempre hay un precio a pagar, ¿no? Y fíjate, yo esto lo he leído en varias ocasiones, ¿no? Me lo he encontrado, lo que te voy a comentar. Que hay personas que se ganan la lotería y la pierden, ¿no? Y que terminan peor de como antes de haber ganado la lotería. Y tiene que ver con lo que comentamos, no están preparados para tener grandes cantidades de dinero en su vida, ¿no? Dice, por ejemplo, al contrario, a los millonarios que se hacen a sí mismos generalmente acaban recuperando en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué sucede esto? Porque estos millonarios no pierden sus ingredientes más importantes, o su ingrediente más importante, perdón, su mente millonaria. O sea, tiene que ver con la forma de pensar, en pocas palabras. Dice, las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán la libertad económica que les gustaría poseer. Puta madre, ¿qué piensas de eso? Estarás dentro de ese 80%. O sea, solo el 20% de la población mundial puede acceder a la riqueza. Vas a pensar que es culpa del capitalismo, que porque los millonarios no te quieren dejar crecer, o te vas a comenzar a ser responsable y a darte cuenta que también tiene que ver por ti. Que es muy cómodo justificar y echarle la culpa al vecino en lugar de asumir la responsabilidad de por qué nos pasa lo que nos pasa. En detalles tan simples como no levantarte temprano, no esforzarte más, ¿no? Ser mediocre en el trabajo, o esto es por lo que me pagan, pensamientos así, así, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Ahí te la dejo. Escucha esto, la razón es sencilla, la mayoría de la gente es inconsciente, van un poco como dormidos al volante, trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Dice, las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol la vida, en la que hay frutos que se le dominan nuestros resultados y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños y no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos. La pregunta es, ¿realmente qué es lo que crea estos frutos? Y lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Significa que si quieres cambiar los frutos, perdón, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero tendrás que cambiar lo invisible. ¿Cómo ves? Escucha esto, la falta de dinero es el efecto. ¿Cuál es la causa fundamental? O sea, es un resultado, es una consecuencia. Dice, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Era lo que te comentaba en un principio, ¿no? O sea, realmente eh, la gente influyó en ti en relación con el dinero.
No, entonces el trabajo está en cambiar estos procesos de pensamiento, dejar de creer esa idea de que el dinero no crece en los árboles, como en mi caso que el dinero es un pedo ganarlo, ¿no? Y pensamientos como esos comenzar a cambiarlos y a resignificarlos para que comiences a tener un cambio de tu vida, ¿no? Personalmente, yo te comentaba en un principio que para mí todavía es complicado el tema del dinero, pero te puedo apostar que no es como hace 5 años, ni como 3 ni 2 años, ¿no? Hoy mi pensamiento es posible, es posible, ¿no? Y sé que todavía estoy en este proceso de generar riqueza en mi vida y que es un tema complicado. Pero el chiste es no tirar la toalla y seguir trabajando y seguir conociéndome y seguir cambiando mis actitudes y a ser más responsable, ¿no? Y de alguna forma eso me acerca un poco más a donde quiero llegar. No sé cuándo sea, no sé si sea mañana, no sé si sean 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, no sé. Yo esperaría que fuese en menos de 1 año, ¿no? Pero en la psicología humana realmente los procesos no están escritos, no son, no hay una como en las ciencias exactas, ¿no? Que 2 más 2 es 4 y se chingó el asunto. Nada más para cerrar quiero leerte este, este, esta pequeña frase del libro. Dice, los ricos siempre cumplen sus compromisos. ¿Eres de los que no los cumple? El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado. Y bueno amigos, realmente es un video muy corto, pero la verdad es que ya quería hacerlo, o sea, llevo como, yo creo que fácil unos 3 meses queriendo grabar este video. La verdad es que no lo había querido grabar porque sentía que no estaba preparado bien el tema, ¿no? Y realmente es así, pero al menos ya tengo un poco de información. Y entonces, pues es mejor empezar a hacerlo y continuar a no empezar nada. Entonces, les dejo esta primera entrega y pues bueno, con mucho gusto les haré los siguientes videos. Y esto fue, ¿lo habías pensado?